Bienvenidas y bienvenidos todos al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. El día de hoy, pues, tenemos una grandísima invitada de súper honor. A mí me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación y tenerla aquí con nosotros, la maestra Rosario Berea. Rosario, bienvenida, gracias por estar aquí. Hola Ceci, muchas gracias. Pues con un gusto de estar en estos espacios y que me permitan hablar pues de mi danza, de mi espacio y pues gracias. No, gracias a ti. Pues comentarles a todas las personas que nos escuchan que estamos en el episodio número 90 de este B-Podcast. Y pues justamente como este es un podcast que se realiza de manera internacional, hemos tenido muchos invitados e invitadas de muchas partes del mundo. Nos gustaría empezar preguntándote antes que nada, Rosario, ¿dónde estás? ¿Cómo estás hoy? ¿En qué parte del mundo? Y eso, para empezar. Ok, estoy en la Ciudad de México, en el mero centro, donde en apariencia en algún momento se había centralizado la danza. Pues no, ahora tiene mucha apertura, pero básicamente estoy en la Ciudad de México. Trabajo en la zona sur, pero también en la zona norte, em, pero eso, en la Ciudad de México. Ok, ¿y eres de aquí, vives aquí en la Ciudad de México? Bueno, yo también estoy en la Ciudad de México, aquí realizas tu práctica. Sí, yo nací en el Estado de México, pero desde siempre, justo por esto de la centralización, pues estuve haciendo danza en la Ciudad de México y sí, soy mexicana, nacionalista, Eso, a mucha honra. con mucho gusto, muy orgullosa de la danza mexicana y eso. Y además de dónde estás físicamente, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué nos puedes compartir? Nada más para ir calentando motores, ¿eh? Porque luego ya nos vamos a ir poniendo más profundas. Intensos. Bien, pues un tanto cansado, porque bueno, pues como en todos lados, la danza en México requiere no solamente, no puedes solo bailar, sino tienes que dar clase y bueno, pues yo encantada por todos lados, cansada, pero contenta. Con muchas cosas, supongo. Con muchas cosas, siempre hay algo que hacer y sí. Sí, pues justamente nos gustaría empezar un poquito a hablar porque en el ámbito cultural y en la profesión dancística específicamente, pues siempre hacemos de todo. Somos todólogos, pero además, pues hay muchas cosas, ¿no? En la práctica que nos definen y que muchas veces también se nos olvida quiénes somos nosotras mismas, ¿no? Más allá de lo que hacemos y más allá de lo que hagamos. em, Me gustaría preguntarte en este momento, ¿quién es Rosario? Más allá de lo que hace o más allá de los horarios llenos de trabajo y de actividades, etcétera, ¿quién es Rosario Vera? Bueno, pues soy una persona muy compleja. O sea, lo dices desde la actividad física y desde la parte humana, y yo te lo voy a contestar un poco así. Pues Ujú, soy un ser complejo, como todo ujú. mundo, con cosas positivas, negativas, otras a transformar. Em, una persona privilegiada por dedicarme a esto que me gusta, la danza, por vivir de esto que me gusta, la danza, porque sabemos que en México y en todo el mundo es muy complejo vivir de todo esto. Y digo privilegiada desde lo más profundo de mí porque considero que una persona que se dedica a hacer lo que le gusta y que además es retribuida su labor, aunque sea mínimo, aunque no sea eh, grandes pagos, siempre se agradece y no puedo decir más que desde siempre, desde chiquita en ese sentido, o desde mi proyección de vida, encontré el sentido de mi vida en la danza. Tal vez de manera inconsciente y después lo fui haciendo consciente y pues nada, esa soy yo, soy danza, soy un ser humano que se dedica a lo que le gusta, privilegiado en muchos sentidos, porque habrá quien identifica que le gusta y no se puede dedicar a ello, habrá quien se dedique a ello, pero no, no le satisface, no le permite vivir de eso. Sin embargo, yo puedo decir que en ese sentido estoy completa, ¿no?
Así que pues nada, agradecida y bueno, en este país que bueno, ahora sí empiezo a ver un poco más de equidad, pero en su momento era muy complejo iniciar, salir de una escuela y decir hacia dónde voy, cuál es el camino. Sigue siendo complicado, pero, pero creo que cuando tienes claro el sentido de la vocación, pues te va llevando poco a poco, ¿no? Sí, justo me gustaría preguntarte porque en efecto pues es un camino que tiene muchas aristas porque sin duda nos da muchas satisfacciones y momentos pues muy para recordar y otros también que pueden ser más complejos, ¿no? En tu caso pues nos comentas que te sientes privilegiada porque a lo largo de este camino pues has logrado recoger muchas de esas cosas que pues que te han llenado, ¿no? ¿Cómo ha sido este camino? ¿Empezaste desde chiquita o cómo fue que llegó la danza a ti? Fíjate que te voy a platicar que tal vez me voy a ir mucho a mi biografía, pero me parece muy interesante porque de pronto se cree que la danza es clasista y de alguna manera sí, el acceso al arte en general, por lo menos en el país y en mi contexto histórico, en el sentido de la edad, pues justamente entrar en este vínculo del arte, pues solo era para cierto tipo de personas que tenían acceso económico. Y entonces yo nazco o estoy vivo con una familia económicamente muy pobre, en las afueras, en las orillas de la ciudad, y una hermana hace un recital en la primaria, se gana un concurso, la meten a una escuela donde le dicen, ¿sabes qué? Tiene mucho talento para el arte dramático, y que tome clases. Y entonces la inscribe como a 10 clases mi mamá de arte dramático, danza moderna, danza folclórica, y de pronto la eligen para recorrer ya en una obra y se quedan esas clases sueltas, pero éramos tan pobres que mi mamá decía, ¿a quién meto? Y me meten a mí a danza moderna, que en ese entonces no se le decía danza contemporánea, sino danza moderna. Yo tenía 9 años, estaba en la primaria y en ese momento me cautivó, pero por ahí como al año voy a ver en las obras estas, en las escuelas hacen estos recorridos para ver obras de teatro y danza y nos llevan a ver Sueños de una noche de verano. Esa es una anécdota reciente interesante que después la reflexioné y era una obra teatral, pero estaba Puck, el personaje de Puck, que hacía danza contemporánea, danza moderna. Y en ese momento yo dije, yo quiero hacer eso. Y mi mamá, pues siendo una persona que pues trabajaba haciendo limpieza en una casa y así, una de sus patronas trabajaba su esposo en el instituto en Bellas Artes. Y le dijo, oye, mete a tu niña tal, ¿no? Mi mamá, sí, 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 hasta que logró que yo entrara a Limba para hacer la carrera. Y decía que la anécdota de Puck es muy interesante porque fue un vínculo. Y yo hace un año 2 años, 2 años y medio, 3, todavía vivía el maestro Jaime Blanc, una referencia importantísima en la danza contemporánea en México, y él me vio y me dijo, yo te quiero montar, y te quiero montar Puck. O sea, es después ¡Qué de 30 años. bonito! Y te Y estoy en ese hablando momento que, se te vino a la cabeza. pues fíjate que en ese momento no, porque yo soy más física, práctica, más eh, motriz, Ok. intelectual, pero entonces al cabo del tiempo, pues las obras las vas madurando. Y entonces, como que me vino cayendo el 20, ¿no? Porque yo siento que este tema de las raíces y de las condiciones de cómo, yo pienso que no hay casualidades, ¿no? Que por ahí está, porque yo una vez que me conecté en la escuela, así para iniciar, yo siempre dije voy, y venían vacaciones y yo las sufría porque no quería dejar de ir a la escuela. Y así fue, mis papás pues hacían el súper esfuerzo para pagarme el vestuario, para llevar, hasta que llegó un momento en el que ya eran de 6 años la carrera, los segundos 3 años eran profesional, ya hacíamos simultáneamente la preparatoria con la parte profesional, yo ya trabajaba sábados y domingos y en las vacaciones me iba a trabajar para tener para mis comidas, mi transporte, o sea, verdaderamente fue una situación compleja y ahora puedo decir que lo agradezco, ¿no? Salí de ahí y yo dije, voy a hacer audiciones. Se reían de mí porque ya como que no eran tan
no era común hacer audiciones. Y llegué a Danza Libre Universitaria, que en ese entonces fundado por Cristina Gallegos, uno de los grupos independientes de la UNAM, y fundado por ella, que ella fue bailarina del taller coreográfico, y un poco al rebelarse con la danza clásica, crea esta compañía. Y en su momento, pues es la compañía que le abre las puertas a muchas maestras que ahora son grandes coreógrafas, como Cecilia Lugo, bueno, Isabel Beteta, no me acuerdo de muchas maestras, Cecilia Muskis, y varias, ¿no? Pero yo ya entro como cuando la compañía empieza pues un poco a declinar y vuelve a retomar. Entonces la idea era fue muy interesante para mí, también lo súper agradezco porque muchos me decían, no, ahora lo voy a decir así en público, no vayas a ese lugar porque la compañía es muy chafa y búscate algo más. Y yo siempre dije, no, o sea, yo voy a entrar. Le pregunté a la coreógrafa Cristina Gallegos, maestra, ¿qué tengo que hacer para mi audición? Pues nada, tu clase y ya. Y ese día me quedé. Y me trató muy bien, me consiguió una beca, cosa que era dada por la UNAM. Pude viajar a Cuba y entonces tuve esta experiencia también de conocer el arte y la danza en Cuba y darme cuenta que en México tenemos pues muy buenos bailarines, muy buenos coreógrafos, muy buenos maestros, excelentes instituciones, una educación de primera y prácticamente casi gratuita, ¿no? Ese es un poquito de la historia, ¿no? De tus inicios. De los inicios. Y es que como dices, creo que al final, como dicen por ahí, los caminos de la vida pues son inesperados, ¿no? O sea, creo que también pues muchas veces hay como esta conjunción de factores que justamente te van llevando pues sí hacia tu destino o hacia tu sueño, pero en el Inter pues suceden muchas cosas que gracias a ellas pues vas avanzando poquito a poquito, ¿no? No sé si tú puedas o tengas en mente alguna experiencia o alguna situación en particular que consideres como un parteaguas o que haya sido como de alguna manera definitorio en tu vida personal y profesional. O Híjole, muchas. es que son muchísimas y todo. Mira, ahora que justo, ¿no? Sí, son muchas y todo, y sí, son los caminos de la vida, pero también creo que tiene que ver con la personalidad, ¿no? O sea, yo siempre busqué, en la escuela nos decían, no se queden aquí porque son como hijitos, porque era medio interno, y varias compañeras se quedaron, y yo salí a la compañía, entre comillas, que ya en ese momento tenía a lo mejor menos vida o ya estaba en otro momento. Y yo creo que son muchísimos, ¿no? Podría mencionarte esto de cuando me llevan a tomar clase, de cuando entro a la escuela, el hecho de cuando salgo y yo me busco, porque entro a la compañía y conozco a la maestra Isabel Beteta, que cuando me ve me dice, yo quiero trabajar contigo. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar, hubo muy buena química y creamos Nemian Danza Escénica, ¿no? Que es la compañía donde yo soy fundadora, cofundadora, y trabajo con ellos desde hace casi 36 años con Isabel, y con el grupo tenemos 2 años, a ver, tenemos 32 años. Entonces es toda una vida. Isabel, mi jefa, tiene 72 años, está operada de las caderas, pero es la persona eh, que me ha dado un ejemplo de disciplina y de perseverancia que yo quisiera ver en mucha gente, ¿no? No bailarines, sino en general. Entonces, en realidad, hablarte de un momento preciso es muy complejo, ¿no? Hay muchas etapas en la vida, así como del ser humano, cuando creces, eres adolescente, te casas, tienes hijos, eso, ¿no? Creo que hay momentos y personas que marcan, que son sustantivos, y eso. Sí, sí, totalmente. Justo mi siguiente pregunta era esa y me ganaste. ¿Cuáles han sido tus referencias? Repito, no solamente a nivel profesional, pero también personalmente. ¿Cuáles han sido estas personas, pues no sé, de alguna manera luces en el camino que sí tú piensas que te han marcado? Sí, es que es bien complicado. Yo creo que a lo mejor voy a parecer muy reiterativa,
pero todo te marca, para bien o para mal, ¿no? Tu familia te marca para ser de tal o cual manera. Y en el tema dancístico, pues mucha gente, ¿no? De entrada, yo algo que debo decir es que honor a quien honor merece, y mis docentes, mis maestros, los maestros que me dieron clase, merecen todo el respeto y mi agradecimiento porque eran mi referente dancístico, ¿no? Yo recuerdo mucho a la maestra Cecilia Apletón caminar, bajita ella, de unos 50 tal vez de estatura, caminar por los pasillos de la escuela, y yo siempre decía, yo quiero ser como ella. Y la veías hacer una clase, la maestra Laura Rocha, todos mis maestros, todos, podría mencionarlos a todos. Luego encontrar gente justo como la maestra que ahora viene acá, digamos que a la conversación, porque si bien es cierto que es una maestra que no ha ejercido físicamente, es una persona que tiene un conocimiento teórico impresionante, ¿no? O sea, sí bailó, sí ha hecho, ahora es más docente y pedagoga, pero el escucharla, cómo habla, de los dos sustentos, sin seguir en activo, más bien porque sí lo bailó, estuvo en Nueva York, la manera en cómo piensa la danza, a mí me parece bien importante desde el punto de vista docente, como docente, y a nivel de bailarín, pues es que todos, de verdad aquí en México tenemos una gama de coreógrafos, bailarines, una historia impresionante. La maestra Isabel Beteta es un referente también sustantivo porque pues es mi amiga, sí, pero es mi compañera de hazañas de toda la vida, ¿no? Ella produce y yo siempre la he acompañado al grado de que pues eso, somos también amigas porque 35 años de compartir, no sé, 5, 6, 7 horas diarias de entrenamiento, de ensayos, de funciones, de giras. Ella ha sido también, pues sí, un parteaguas. Cuando conocí a Isabel, definitivamente fue un parteaguas en mi vida profesional, ¿no? Y que ya de muchos años para acá, pues ha determinado y ahora lo sigue siendo. Podría decirte, te digo, de muchos coreógrafos, ¿no? De bailar estando con Isabel, de bailar con Dwayne Cochran, ¿no? Que también es un referente de la danza mexicana, con Oscar Rubalcaba, ver a mis maestros en activo, porque pues es una carrera que se creía o durante mucho tiempo se estigmatizó diciendo que era para gente muy joven y que se acababa en cierto periodo. Bueno, te puedo decir que yo tengo 53 años y sigo bailando. Mi jefa tiene, Isabel tiene 71, tiene prótesis en las dos caderas, y todos mis maestros, Laura Rocha, Cecilia Apletón, Serafina Ponte, todos ellos tienen de 60 para arriba y siguen bailando. Entonces también eso ha cambiado mucho. Entonces fueron y siguen siendo mis referentes. Claro, y ahorita pues justo, ¿no? Creo que también ha cambiado mucho la escena y el contexto dancístico en general en México, muchos de los estereotipos o de las premisas con las que antes se bailaba, pues tal vez ahorita ya cambiaron, no solo en la escena, sino también en el contexto en general, en la docencia. Ahorita, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta? ¿Qué es de lo que más disfrutas hoy en este momento de tu vida? Después también pues de todo lo que, como tú dices, pues te ha marcado. Hoy, ¿en qué momento de tu vida estás? Pues disfruto todo. Eso es lo importante. Soy muy intensa. Mira, cuando yo salí de la carrera, el perfil de egreso era como ejecutante en danza contemporánea. Y sabemos, supongo que eso también es en todo el mundo, que tenemos que dar clase para sobrevivir. O sea, bailar, a veces tenemos que pagar para bailar. Casi siempre pagamos por bailar. Em, y cuando salgo, justo esta maestra Clarisa Falcón fue como regissera en EMI en danza escénica, y hubo una oportunidad de dar clase en una escuela profesional. Sin embargo, yo antes ya daba clase y me gustaba mucho. Y cuando inicio a dar clase de manera formal, me doy cuenta que encuentro también una vocación en el proceso de en las enseñanzas, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y dije, de aquí soy. Y un poco lo que te decía pues en la conversación anterior, que yo creo que sí, las cosas se te van dando, pero uno también las va trabajando. Y entonces yo
pues que soy docente de la Escuela Nacional de Danza Nelly Lorea Campobello. Acabo de dejar la coordinación. Eh, este año cumplí 28 años en septiembre. Me doy con todo. No me limito al trabajo del salón, siempre busco más. No estamos en un momento complejo en la educación, ¿no? Complejo en muchos sentidos. Todo evoluciona y se revoluciona afortunadamente y yo creo que va a mejorar. Estoy bailando con Nemian, Danza Escénica, que es el grupo donde soy cofundadora, donde llevamos Isabel y yo, que somos fundadoras, alrededor de 35 o 6 años. El grupo cumplió 30 años, tenemos 32 años como grupo, con Toda diferentes una vida. miembros que van y vienen. Y bueno, pues de pronto también hago mis cosas. Ahora estoy como un poco inquieta haciendo cosas. Siempre que puedo apoyo a mis alumnos y les puedo no darles, pero abrir los caminos, eso que me hubiera gustado que hubiera pasado conmigo, pero que no fue necesario porque pues soy muy echada para adelante. Lo hago, siempre apoyo, a veces no te va tan bien porque así como te encuentras, y cuando decías, ¿no? ¿Cuáles son los momentos que te determinan? No siempre ni necesariamente no son positivos, ¿no? Claro. Siempre hay cosas que te van generando conflictos, pero que también aprender a salir de ellos te da enseñanzas. Entonces, en eso estoy, soy muy intensa, entonces me doy al 100 en todo. También un poco mi vida personal, intento en los momentos libres soltarme un poquito, me cuesta trabajo, ¿no? De hecho, estar en mi casa es así de, ¿qué hago aquí? Ya tengo que ir a trabajar, pero porque soy muy, muy, muy motriz y muy intensa, me gusta entregarme y soy muy comprometida. Oye, Entonces, pero a sí, ver, este concepto de soy muy intensa, es que yo, es trampa porque yo ya te conozco, Rosario es mi maestra, si yo hiciera este podcast, uno de mis grandes referentes seguramente sería ella y mi ejemplo y alguien muy importante para mí. Pero a ver, tú dinos, ¿por qué te consideras, qué es lo que a ti te hace considerar una persona tan intensa que ya son 3 veces que nos lo dices? que es, pues eso, que vivo con intensidad todo lo que hago y todo es todo, incluso las emociones. También creo que es una cuestión de personalidad. Por ejemplo, si yo voy a dar una clase, mi cabeza, mi cuerpo no se queda con lo que yo estoy enseñando en ese momento, sino que previo a eso yo estoy planeando, además sí de las planeaciones que te piden burocráticamente, cómo de verdad apoyar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces es tan a veces mi intensidad que ando a veces tensa, ¿no? Y dentro de la clase pues me doy absolutamente fuera de clase, salgo de mis clases y voy maquinando cuando vengo de regreso a casa, que a veces pasas mucho tiempo en el tráfico, qué pasó, por qué el contenido no entró, soy muy intensa. Emocionalmente vivo la emoción, a mí si me enojo terrible. Si estoy feliz, soy muy feliz, ¿no? Si decido dedicarme a algo, no le quito la mirada a eso hasta que lo cumplo. Y también tengo esos pequeños momentos de flexibilizar y darme cuenta que si algo me sale mal, siempre hay muchas opciones para salir adelante, ¿no? Siempre hay que resolver. Sí, soy muy entregada, ¿no? Entonces también sufro mucho las pérdidas o las traiciones, em, pero bueno, también he aprendido a mediar, ¿no? El tiempo, la edad, las experiencias te ayudan justo como a ir mediando. Y a eso me refiero con intensidad. Bailo y estoy ahí, no estoy en otro lado. No sé si gusta o no gusta, pero está desde mí, desde lo más profundo de mí. Mi intención no es, mi intención es conectar. Si a la gente le gusta o no, bueno, es como el arte, habrá quien, pero que conecte. Si dice que feo, si dice no me gustó cómo baila, para mí conectó, ¿no? Qué bonito, Entonces, esa perspectiva para mí es eso, ¿no? qué Esa es bonito. mi identidad. Sí, 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 creo que pues de alguna manera sí es algo que también pues tal vez has podido rescatar de todas estas experiencias que nos comentas y me gustaría también saber
¿Cómo crees que todas estas experiencias se ven reflejadas en tu vida cotidiana? ¿Cómo crees que justamente toda esta intensidad que has podido vivir en la danza, en lo profesional, en todos estos años, te han marcado y han cambiado tu vida? Porque seguramente si te hubieras dedicado a otra cosa, a cualquier otra cosa que fuera, todo esto sería diferente y tal vez hoy no serías la persona que eres, ¿no? ¿Cómo crees que todo esto ha contribuido para que hoy seas la persona que eres hoy? Ahí es muy compleja la pregunta porque a veces es muy difícil verse a sí mismo, ¿no? Aunque uno reflexione. Y en el arte se dice, yo no sé todavía si de verdad naces con esa chispa o no. Yo pienso que yo sí nací con esa chispa. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, que sea perfecto o imperfecto. No quiero decirlo porque no me quiero ver, no quiero, quisiera ser lo más humilde posible y lo más reflexiva, pero indudablemente yo creo que a cualquier ser humano, tan solo el tiempo y las experiencias te transforman. Yo no me imagino en otra actividad. He intentado, me cuesta mucho trabajo, pero creo que por mi personalidad, donde quiera que yo me ponga, estoy segura que podría ser eficaz, ¿no? Donde me pongas, porque tengo esa capacidad de crear, de solucionar, de responder. Pero, y en la danza, ¿qué es lo que me ha dado? Pues, no sé, sí, una visión tal vez, un poco del ser diferente, del ser humano. Em, Siento que he madurado mucho en escena, diferente. Eso lo saben todos los bailarines que a una edad, pues no de joven, pues de 35, de 20, que es como en la cúspide de las facultades físicas, de la parte, pues sí, del vigor, de la energía. Em, Como que llegas a un momento, en este momento, donde lo interno, lo, ¿cómo te explico? La emoción la empiezas a canalizar. Y creo que sí hay una madurez escénica, hay una madurez escénica. Y creo que a mí me la ha dado, te digo, son muchas cosas, es tal vez circunstancial o no, porque en este momento, también en México, todos los grupos trabajan como por proyecto. Entonces está el nombre del grupo y los bailarines van, vienen, van, vienen. En EMIAN tenemos la característica que la mayoría vamos como haciendo nidito y creo que eso te ayuda mucho a crecer escénicamente. También hemos tenido la oportunidad como grupo de tener funciones en el Palacio de Bellas Artes, que es así, wow, como en reclusorios, ¿no? Hacer trabajo de retribución social en parques donde hay un chico drogadicto con situación de calle y ambos espacios, todos los espacios, por ejemplo, para mí, y creo que esas son las cosas que mi contexto socioeconómico, mi historia, mi personalidad me ha permitido tener como esa, voy a decirlo, va a sonar odioso, esa humildad de reconocer y de tener ese contacto. Es bien bonito bailar en Bellas Artes, pero es tan respetable como bailar en un parque. Y lamento mucho eso porque yo siento que ahora los jóvenes no aquilatan esto. Yo creo que el arte no llega si nosotros no llegamos a las personas, a todos los contextos socioeconómicos, ¿no? Que está muy padre bailar en los teatros, que son respetables, que siempre es bien bonito, la luz, el cobijo, el público, la gente, sentirte allá, el artista, pero que me parece que es más interesante la conexión con la gente, ¿no? Si, por ejemplo, tú en un reclusorio marcas a alguien para que baile, para que su hija, su hijo baile o se conecte con la danza, eso es ganancia. Y creo que eso es lo más importante del arte. De la danza te puedo decir que sí hemos tenido muchas experiencias y eso, y que me ha dejado pues esta parte donde está, pues sí, humildad, que ser artista no tiene que ver con cámaras, ni con micrófonos, ni con qué bueno te dedicas a esto. A mí a veces hasta me da un poco de pena, ¿no?
Ya sabes, los memes ahora de, tú eres bailarina, pues bailame esta cumbia. No, o sí, ¿no? Yo creo que también es eso. Es como un pintor puede pintar en un lienzo, pero si le piden que pinte un graffiti, tendría que tener esta humildad de hacerlo, ¿no? Sí, O de enseñar a alguien que le va a resolver la situación económica, alguien que pague 800 pesos por una clase particular, como enseñar por 20 pesos al mes, que yo lo llegué a hacer. Entonces, yo creo que sí te da una sensibilidad diferente, ¿no? Y eso es lo que me ha dejado a mí como encontrar todas estas posibilidades de enseñar y aprender, ¿no? Y de estar en esta postura de aprender, porque a veces uno cree que cuando ya está viejo uno tiene que enseñar. Pero en realidad yo siempre les digo a mis alumnos que ellos me enseñan mucho. Y cuando vas con esa apertura, esa disposición, verdaderamente se aprende. Aprenden ellos y aprendes tú. Y pues claro. un referente, eso. Y es que sí son muchas cosas, ¿no? O sea, la sensibilidad, la humildad, la experiencia, que más allá de la parte técnica o más allá de los títulos profesionales o del currículum larguísimo que puedas llegar a acumular, pues creo que este camino del que estamos hablando ya desde hace unos minutos, pues te va moldeando, ¿no? Como persona. Y para empezar a cerrar, pues me gustaría preguntarte justamente qué nos traes hoy, qué de todo esto que has vivido, que has llorado, que has sufrido, que has reído, que has aprendido, qué de todo esto pues crees que tienes hoy para dar específicamente pues aquí en el podcast con las personas que nos escuchan, qué les dirías, qué de todos estos aprendizajes que tú has podido desarrollar podrías compartir en este momento que creas que es importante para ti pues decirlo. Pues bueno, primero que la danza es para todos los que quieren. A mí me queda claro en el transcurso de mi vida que el talento puede suplirse por la disciplina y por la entrega y la perseverancia. Y que si hay ambos, pues que se puede lograr. Que ningún título te hace ser mejor y peor, y menos en el arte. Eso lo decían mucho los maestros. No, hombre, ustedes pueden tener 10 títulos, pero te estoy hablando de hace 35 años, ¿no? Y realmente, por lo menos en danza, cuando tú llegas a bailar, a lo que tú quieras, a donde tú quieras hacer una audición, no te pueden pedir el título y el currículum y puede contar y ser un referente. Pero cuando te ven bailar o te ven desempeñarte en cualquier actividad, si te dan esa oportunidad, ahí es donde uno tiene que impactar y marcar. Eso, la otra creo que también algo que me ha enseñado la vida de la danza y la vida es que hay que aprender a ser agradecido. Y ser agradecido no es regresar lo que te dan, sino lo que haces, hacerlo de manera humilde, que siempre retribuya en otros, que termine en otros, que uno, así como recibe, tiene esa obligación interna, ¿no? De dar, de compartir, y lo hablo desde la danza. Y eso, que no hay mejor ser humano el que es agradecido, el que se entrega a lo que hace, y que se entrega en todo, no ser disciplinado, llegar temprano, sino en el momento que te toca dar una clase, cómo te comprometes con cada ser humano, cómo te comprometes en la escena, ¿no? De entregar lo mejor de ti. Eso, con tu familia, intentar hacerlo, cómo equilibrar tus ámbitos, porque también es muy complejo, no sé, te digo, en otros lugares que ya todo el mundo hará sus propias reflexiones, pero aquí es muy difícil, o sea, de pronto combinar tus ámbitos y mantenerlos en equilibrio es muy complejo y que pues hay que ser feliz con lo que uno tiene, ¿no? No hay mejor momento que en el que uno está. Yo debo decir que a mis 53 años, lo vuelvo a decir, no sé si lo hago bien, no sé si lo hago mal, seguramente a muchos no les gusta, a otros puede gustarles, pero lo que sí hago es que me entrego, que el día que yo me muera, lo último que voy a decir es,
no le eché ganas. Siempre me morí en la raya, tanto en la familia, con mis hijos, en las clases, en las coreografías, en el grupo, y siempre que apuesto por algo, siempre lo hago con la convicción y con el agradecimiento de que eso me va a sumar en mi vida personal y en mi vida artística. Ay, maestra, pues muchas gracias porque ya se nos puso la piel chinita con, con estas últimas palabras que nos compartes. La verdad es que a mí me llegan mucho porque creo que como en México, como sector dancístico, pero como país y a nivel global en general, estamos en un momento en el que necesitamos recordar estas palabras, ¿no? No solo, como lo hemos dicho a lo largo del podcast, no solo en lo profesional, sino como pues cómo podemos recapitular todas estas experiencias de vida para, pues eso, ¿no? Para dar lo mejor de nosotros mismos, para ir siempre para adelante, para hacer comunidad, para retribuir a los demás y creo que no, para bailarines jóvenes que nos estén escuchando o para estudiantes o para quien sea en todas partes del mundo, pues es un muy bonito mensaje que nos compartes, te agradecemos muchísimo. Y, y bueno, nada más antes para cerrar, para ya pues empezar a terminar con esta conversación, te comparto que siempre antes de terminar un episodio de esta temporada del B-Podcast, la persona que participó le deja una pregunta sorpresa a la persona que sigue. Entonces, igualmente, a ti te dejaron una pregunta y te va a tocar también dejarle una pregunta sorpresa a nuestra siguiente invitada o invitado. Eh, pero antes de hacerte la pregunta que te tocó a ti, me gustaría que justamente tú un segundito pienses en cuál va a ser la pregunta que le vas a querer dejar a la siguiente persona. ¿Es alguien de danza? ¿Es una persona de danza, de arte? Eh, no sabemos, todo es sorpresa, pero tú le puedes preguntar lo que desees. ¡Ay, qué complicado! ¡Qué complicado! Lo que te Mm, salga. Solo te puedo adelantar que tu pregunta está buena. ¿sí? La que te tocó a ti. Em, ¿Cómo te ha marcado? No, es que ya lo dijiste. Mm, Lo que se te ocurra, lo que se te ocurra. ¿Cómo contribuye tu arte en tu contexto sociocultural, en tu contexto? Ok, muy interesante. Muchísimas gracias. Ya te contaremos cómo le fue al siguiente invitado con esta pregunta tan profunda. Y la tuya, la verdad, creo que también es profunda, pero bueno. ¿Cuál es tu peor pesadilla de niña que te ha sucedido ahora de adulta? Mi peor pesadilla. Ay, qué difícil. Que nos comparte esta pregunta Marta Oliveras, gestora cultural de Cataluña. Ya, a ver otra vez. Mi peor pesadilla. ¿Cuál fue tu peor pesadilla de niña que ahora en tu vida adulta te sucedió, te ha sucedido? Pues no recuerdo. Pesadilla Miedos, de miedos, miedos. Pues no, que me haya sucedido, no. Creo que todo el mundo tenemos miedo a la por muerte. fortuna. Por fortuna, creo que todo el mundo tenemos miedo a la muerte y tenemos muchos miedos, ¿no? De ahí se derivan muchas cosas. Pero tal vez, ¿sabes qué es? A lo mejor, a lo mejor sí, como regresar a esa situación de pobreza en la que yo vivía, donde no había para comer, donde había que repartirse la comida entre 5 chamacos. Y em, eso, eso, sin trabajo, mis papás, tal vez eso. Y bueno, pues eso. Y que tiene que ver también con la resiliencia de la que nos hablaste, ¿no? O sea, de pasar por momentos difíciles y ver cómo, pues, salir de ahí porque no hay de otra. Pero no me ha vuelto a ocurrir. De eso es lo que tal vez todo ese tiempo tengo miedo y es algo exactamente que me hace salir y que me hace decir, trabaja, trabaja, ¿no? Y Claro, hazlo bien para que claro, porque es una sensación de que lo que te retribuyen valió la pena, ¿no? claro. Económicamente hablando.
Eso. Claro. Pues muchísimas gracias, Rosario. No sé si quieras compartir algo más. Por nuestra parte es todo. A mí de verdad que me dio muchísimo gusto pues contar con tu presencia, contar con tu experiencia. Gracias por abrirte de corazón conmigo y con todas las personas que nos están escuchando, porque pues es muy valioso, ¿no? Tener estos momentos y estas reflexiones para pues seguir con las prácticas que nos atañen. Así que pues no sé si quieres compartir algo más. Sí, sí me gustaría agradecer al BIDE, a toda esta maquinaria que genera espacios donde confluye gente, mucha gente de muchas maneras, y que justamente crean nuevamente estos espacios donde pueden haber intercambios, sí artísticos, pero que están regidos por lo humano. Yo quiero hablar de dos experiencias, si me lo permites, rápidamente. Claro, sí, sí, sí. Bueno, el BIDE estuvo ahora que yo estuve en la coordinación de mi escuela, pues se intentaba, porque yo siento que justamente el que los alumnos tengan estas coincidencias con gente externa, que no tenga que ver con este entorno cotidiano. Y bueno, fue 2 veces el BIDE, y de ahí hubo la posibilidad de que se fueran algunos exalumnos becados a Barcelona. Y tal vez en su danza y en sus proyectos no cambió mucho en la apariencia, porque también sabemos que hacer arte mundialmente es muy complejo, aunque se tengan muchas ganas. Pero la coincidencia de todas estas chicas bailarinas es que en lo emocional la conexión fue muy interesante. Entonces, a mí me parece que todo va junto con pegado, y creo que si una labor importante tiene el arte es justamente transformarnos como seres humanos. Y que también creo que si el ser humano transforma personalmente, pues puede ir transformando sus ámbitos. Desde ahí, pues yo sí quisiera agradecer. Espero algún día tener la posibilidad de participar en el BIDE. La verdad es que he venido muchos años queriendo, porque pues me encantan los espacios y a mí sí me gusta generar proyectos. Estoy abierta siempre a los proyectos. Nunca tengo tiempo, pero siempre lo busco y siempre me gusta generar. Pero me gustaría mucho, porque me han hablado tanto de estas experiencias que son lo que hacen los proyectos, ¿no? Entonces, pues agradecer mucho, Ceci, Sebastián, Ireri, por supuesto, todos los menciono a ustedes porque son los con los que tengo contacto directo. Sería interesantísimo hacer algo con todos los demás, porque a veces se nos olvidan los técnicos, los iluminadores, pero es para todos. Y pues súper agradecida por este tiempo, y pues ojalá marque a alguien, llegue a alguien, y pues eso. Muchas gracias, Ceci. Claro que sí, maestra. Pues te esperamos para futuros proyectos. Nosotros también, pues, sabes que estamos siempre aquí, así que pues ya les estaremos contando de tus próximos proyectos, emprendimientos también, para que vayamos compartiendo. Y pues, sin más, te dejamos un saludo muy grande, un abrazo y muchas gracias. Gracias, igual, Ceci.